Tu amada Israel, Yahweh, Yahweh. Shalom, buenas noches, queridos amigos, televidentes, hermanos que nos están viendo el día de hoy. Agradecemos su presencia, su compañía con nosotros en este viernes y queremos agradecerle al Padre bendito, Yahweh, por permitirnos estar otra vez en sus hogares compartiendo con ustedes de su bendita palabra. El propósito de este programa es compartir con ustedes lo que nuestro Padre ha dejado plasmado en su palabra. Su palabra es eterna, no ha pasado. Su palabra se mantiene viva. Ella es viva y es eficaz. Por mucho tiempo se nos ha enseñado, mal enseñado, de que algunas cosas de nuestra palabra, de la que Él nos dejó, han pasado de moda. Totalmente falso. La palabra no pasa de moda. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo nuestro amado Salvador Yahshua. Como les decía, el propósito de este programa es compartir con ustedes que lo que está escrito, escrito está y nadie puede invalidarlo. Yo quiero que el día de hoy pueda abrir su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 3, del verso 19 en adelante. Vamos a arrancar ahí. Dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Adón tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yahshua, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ponga atención en ese pasaje. Dice el pasaje que todas las cosas van a ser restauradas. ¿De qué cosas se estará refiriendo? Sigamos leyendo. De que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Verso 22. Porque Moshe dijo a los padres: el Adón, vuestro Elohim, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, dice Moshe. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y el verso 23 es una advertencia muy seria que nuestro querido hermano Kefa, Pedro, dejó plasmada en la palabra. Dice el verso 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Se lo voy a repetir. Hechos capítulo 3, verso 23. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Acompáñeme en su Biblia y apunte en Deuteronomio 18, 18. Vamos a ver qué está diciendo Moisés antes. En el verso 15 del capítulo 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. A él oiréis. A él tiene que prestarle atención. Desde tiempo de antes ya Moshe está diciéndole al pueblo, va a venir otro
y tienen que prestarle atención. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. O sea, tenían mucho temor los israelitas en ese momento y hablaron eso. El verso 17, y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ve? Aquí está dicho en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, si no es Tanakh, Torah, y nuestro querido hermano Pedro, Kefa, en Hechos, capítulo 3, está diciendo, a él oigan. Quiero que también apunten su libreta en Juan 14, 24. Dice así, del verso 23. Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nuestro Salvador Yahshua está haciendo énfasis en que lo que Él está hablando no lo está diciendo de su propia cuenta. Él está hablando lo que el Padre le dijo que tenía que hablar, cumpliendo de esa manera lo que ya estaba dicho en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 17, Yahshua mismo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá, o los profetas, o todos los escritos de los profetas. No, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, dice ni una jota, pero la jota no existía en ese momento cuando se escribió esto, es una yod, la letra más chiquita del alefato hebreo. Ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Como ve, nuestro Salvador Yahshua no vino a abolir nada de lo que nuestro Padre Yahweh había establecido. Se nos ha mal enseñado en todo este tiempo que muchas cosas ya pasaron de moda. Totalmente algo falso que no concuerda con las palabras de nuestro Salvador Yahshua. Nuestro amado Salvador dijo, yo no vine para abrogar la Torá. O sea que todo lo que está escrito en su Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, no está invalidado. Otras personas nos lo invalidaron. Recuerde bien, la advertencia que nos hace el Padre en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 23. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Si usted está creyendo de que las cosas escritas en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, ya pasaron de moda y usted no presta atención a lo que ahí está escrito, no lo digo yo, lo dice la palabra misma en el libro de Hechos. La vida de esa persona será desarraigada del pueblo. En la semana pasada estábamos relatando la historia de Corea acerca de la rebelión, de los chismes, de la insurrección de un grupo de personas queriendo tomar para sí algo que nuestro Padre Yahweh le había concedido a Aarón y a su familia. Y este día vamos a continuar con este tema tan de moda, tan importante, tan actual, y ahora vamos a tener con ustedes a nuestra querida hermana Joyce. Shalom, muchas gracias. Gracias. Estamos contentos de estar nuevamente estudiando y compartiendo la Torah con cada uno de los que están con nosotros. Sí, como decía
mi tío Gaby, mi hermano Gaby, hemos estado estudiando a Korah y la rebelión que él incitó. Hay varios aspectos importantes que debemos de tener y mantener siempre presente. Él incitó, él hizo que otros se volvieran en contra de Moshe o poniendo en duda las palabras que daba a conocer Moshe, y eso lo llevaba a ir en contra de Yahweh. Cuando nosotros ponemos en duda lo que aparece escrito en la Torá, no estamos dudando del escritor de estos 5 libros de la ley, sino que estamos automáticamente dudando de Yahweh. Todo lo que nosotros hablamos en contra de la Torá o de Moisés, entonces estamos hablando en contra de Yahweh, porque la Torá fue dictada directamente a Moshe. Ningún otro escritor tiene tantos reglamentos, tantas instrucciones de vida como lo tiene Moshe en los 5 libros que él escribió. Entonces, Korah incitó a que la gente se rebelara supuestamente contra Moshe, pero eso era rebelarse contra Yahweh, también contra Aarón, Moshe y Aarón, que eran los 2 líderes de Israel. Esto es muy importante, siempre hubieron 2 líderes en Israel, Moshe, que era el gobernador, y Aarón, que era el Cohen Gadol o sumo sacerdote. Entonces, el primer grupo que Korah incitó tomaron 250 incensarios que el mismo Korah se los facilitó y fueron consumidos por fuego. Del altar de Yahweh envió fuego y los consumió. El segundo grupo, que fue Datán y Abiram, que ellos eran reubenitas, no tenían nada que ver con el sacerdocio, pero como escucharon las murmuraciones, los chismes que le llevaba Korah, ellos creyeron que también tenían derecho a exigir que estuviera un representante de ellos allí mismo en el templo. Reuben, por ejemplo, Rubén es el primogénito de Jacobo, Israel, de las 12 tribus. Entonces era lógico pensar que ellos eran los responsables, debían de ser los responsables del templo. Pero no es la lógica nuestra lo que va a determinar lo que Yahweh espera de nosotros, sino que nosotros obedezcamos lo que Él ya ha establecido. El tercer grupo, al día siguiente de que vieron que murieron 250,000, de que la tierra se abrió y se tragó a las familias de Datán y Abiram y a Korah, no les fue suficiente, sino que en la mañana siguiente llegaron nuevamente donde Aarón y donde Moshe y les dijeron, por su culpa se murió toda esta gente. Ya Moshe estaba cansado y le dijo, Yahweh, hoy sí hay que hacer algo. Y Yahweh inmediatamente mandó una plaga, una peste, y la mortandad comenzó. Cuando empiezan a ver Moshe y Aarón que Yahweh ha mandado una plaga, Moshe le dice a Aarón, Aarón, toma tu incensario. Estamos en el capítulo 16 del libro de Bamidbar, del libro de Números. En el 16 le dice, toma tu incensario y corre en medio de ellos. Verso 47, repito la cita, Bamidbar, Números 16, 47. Entonces Aarón lo tomó tal como Moshe le dijo y corrió por en medio de la congregación. Pero vio que la mortandad repentina ya había comenzado entre el pueblo. Entonces, tomando el incienso, hizo expiación por el pueblo. Enseguida se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad repentinamente. Fueron 14,700 los que perecieron por la mortandad repentina, aparte de los que murieron por el cisma provocado por Korah. Luego regresó a Aarón ante Moshe a la entrada del Ohel Moed, de la tienda de los tiempos, pues había cesado la mortandad repentina. Entonces aquí nos encontramos con 2 puntos muy importantes. Dice que Aarón tuvo que colocarse entre los muertos y los vivos. Recuerde que Aarón es el sumo sacerdote. Es la persona que vive totalmente apartada para servir a Yahweh exclusivamente. La tribu de Leví le han sido dadas para que sean como ese mediador y Aarón no se contamine.
Pero Aarón vivía en el templo, él permanecía casi todo el tiempo en el lugar santo y el lugar santísimo. Era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Él debía de mantenerse totalmente apartado de inmundicias. Y resulta que tiene que salir del lugar santo, atravesar el atrio del templo, atravesar la puerta del templo. Ya Aarón llevaba mucho tiempo de no salir de ese lugar porque estaba apartado para Yahweh, y empezar a correr por todo aquel campamento entre vivos y muertos para detener la mortandad que Yahweh estaba provocando a causa de rebelión, murmuración y chisme. Tengamos mucho cuidado con estos tres, porque esto puede traernos muerte repentina, que nos seamos quemados como con los incensarios, los 250,000, que se abra la tierra y nos trague, o la peste o las plagas que pueda haber. Dime. En el libro de Levítico, en el capítulo 21, haciendo referencia a lo que nuestra hermana Joyce está mostrándonos, Aarón no podía entrar de nuevo al templo. Él estaba contaminado. Miremos en nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 21. Yahweh dijo a Moshe: habla a los Coanim, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Pasemos ahora al verso 10. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, en este caso es Aarón, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Y mire el sello al final de ese verso 12. Yo, Yahweh. Yahweh está dando una instrucción bien clara al sumo sacerdote. Usted no va a salir de aquí. Usted está reservado para mí. Pero en este caso, que está esa gran mortandad, viene Moshe y le dice a Aarón: sal, para que la mortandad cese. El gran problema que tiene ahora Aarón es que se contaminó con estos 14,700 muertos. Y él no puede entrar de nuevo ante la presencia de nuestro Padre. Hoy por hoy, a nosotros se nos dice que alguna persona murió y no reparamos en esta parte de la palabra. El Padre dice que hay contaminación cuando hay una persona muerta. Si yo estoy donde está la persona muerta, o si toco a la persona muerta, y es importante que nuestros hermanos sepan esta instrucción porque es muy importante. Así como dice en el libro de Hechos que el que no oiga las palabras de la persona que estaba en ese momento hablando, que era Yahshua, será desarraigada de su pueblo. Lo que le estamos hablando ahorita, hermanos, no es invención nuestra, está en sus Biblias, ha estado todo el tiempo. Se nos ha engañado diciéndonos que esas cosas ya pasaron. Algunos podrán decir que mencionaste en el capítulo 21 de Vaikra de Levítico, el verso 1, dile a los sacerdotes hijos de Aarón, ¿verdad? No, nosotros no somos sacerdotes. Pero entonces, ¿dónde queda ese verso que pasamos proclamando? Porque yo soy real sacerdocio del Nación Padre. Santa. Nación Santa. Pueblo adquirido por Pueblo Yahweh. adquirido por Yahweh. Entonces, y lo decimos. quitemos ese verso y no digamos eso. No si lo somos digamos. real sacerdocio, Debemos de mantenernos de acuerdo a estos a lineamientos. estos parámetros. Así es. Si usted dice que usted es nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, real sacerdocio, entonces esta palabra es para usted y para nosotros. Así es. Amén.
Y En el, hay esa instrucción acerca de cuando hay contaminación por muerto. en el capítulo 19 del libro de Bamidbar, del libro de Números, 19 de Números, empieza a darnos una explicación de cómo uno puede alcanzar la purificación cuando se ha contaminado con muerto. Hay ciertos aspectos de ellos que los podemos cumplir hoy en día, hay otros que no. Por ejemplo, matar la vaquilla roja no lo podemos hacer, pero sí podemos rociarnos con agua. Entonces, veamos el verso 11, Números 19, 11. El que toque el cadáver de cualquier persona quedará inmundo 7 días. Fíjese bien y escuche con atención. Luego él se purificará rociándose a sí mismo al tercer día y al séptimo día. No será declarado limpio si no se rocía a sí mismo en el tercer día y en el séptimo día. Valga aclarar, en hebreo el capítulo 19 comienza con la palabra hukat. Comienza diciendo Sot Hukat HaTorah. Así comienza este capítulo 19. Esto que les digo es estatuto perpetuo. Usted lo puede leer en el verso 2. Este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado. Cuando nosotros vemos la palabra estatuto en las escrituras, se refiere a esos decretos que no van a cambiar nunca, que son torales. Muchas veces nosotros decimos, la orden de mi papá es toral. Me dijo que yo tenía que llegar a las 11 de la noche y si no llego, no vuelvo a salir, ¿verdad? O Lo dejan durmiendo fuera. o queda durmiendo fuera. O cuando el Congreso Nacional emite un decreto, dice cúmplase y nadie puede cambiarlo, ¿verdad? Nadie. Nadie puede cambiarlo. Entonces, exactamente lo mismo sucede con estos decretos que Yahweh ha establecido. Nadie puede cambiarlos. Si Yahweh dijo que esto era estatuto perpetuo, no hay hombre sobre la faz de la tierra que tenga la autoridad suficiente para Sobre ir Yahweh. sobre Yahweh. Ni siquiera su propio hijo. Le pregunto yo, en su lógica humana, si usted da una orden, ¿puede su hijo invalidar su orden? De ninguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, los padres van a salir y dejan al hijo mayor de responsable de sus restos de hermanitos. Y le dicen, ponga a sus hermanitos a dormir a las 9 de la noche y nadie debe estar despierto después de esa hora. Se va el padre y el hijo dice, no importa lo que dijo mi padre, ustedes pueden quedarse despiertos viendo tele hasta las 11, 12, a la hora que quieran dormirse. ¿Puede hacer eso el hijo? Por muy primogénito que sea, no tiene el derecho para hacerlo. Entonces tampoco Yeshua en ningún momento vino a invalidar la palabra que Yahweh había establecido. Si Yahweh dice que esto es estatuto perpetuo, esto se debe de vivir. Cuando usted dice somos real sacerdocio, entonces estos son los lineamientos bajo los cuales nosotros debemos de vivir. El verso, dime. Hablando de lo de estatuto perpetuo. ¿Sí? Yo preguntaba algunos años antes, me hacía una pregunta. ¿Cómo es posible que en la lectura de nuestro Antiguo Testamento ahí aparece muchas veces la palabra perpetuo? Me imagino que algunos de los que nos están viendo también en su televisión se harían la pregunta, si la palabra perpetua, a mi entender, es para siempre, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo vino nuestro Padre Celestial y dijo, perdonen, me equivoqué en esto de perpetuo? No era así, hombre. Yo lo que quería decir era temporal mientras yo les mandara a mi hijo. Lo hubiera dejado escrito. Correcto. Si ese hubiera sido el deseo de nuestro Padre, a Moisés le hubiera dicho, Moisés escribí, yo le voy a levantar otro profeta, igual como tú, a él le voy a encargar que hable mis palabras, solo que con una salvedad. Todo lo que dije ahorita, hasta ahí llega. Con él vamos a comenzar otra historia. Vamos a comenzar otros mandamientos y todo lo que dije atrás, todo eso de perpetuo, ya no le hagan caso. Es más, recuerdo una ocasión que Yahweh está muy molesto con el pueblo de Israel. Venía bajando Moshe de Sinaí
y ellos estaban adorando el becerro. Y entonces Yahweh estaba tan indignado, tan celoso de que ellos se hubieran vuelto tan rápido a la idolatría. Y entonces le dijo, ¿sabes qué, Moshe? Voy a destruir toda esta generación y haré de ti una nueva generación con nuevos lineamientos y nuevos estatutos y una generación perfecta. Y Moshe le dijo, no, de ninguna manera. ¿Qué van a decir las naciones de ti? Debes de continuar con este pueblo y enseñarles. El mismo Moshe está diciéndole que no se puede cambiar. Y Yahweh viene y dice, está bien, vamos a continuar. ¿Cómo nuestro Padre escucha a su amigo Moisés? A su amigo Moshe. Sí. Porque si te fijas en el pasaje anterior, cuando le dice a Noé que predique, que viene un diluvio y la gente no le creía porque no Nunca sabían había llovido. que era un diluvio, que será eso, este está loco, este señor. Agua del cielo, ¿no? Más de algunas personas nos mandan mensajes y nos dicen que estamos locos por estar hablando lo que la palabra dice. Pues igual, en aquel tiempo a Noé también le decían que estaba loco, porque no había ningún diluvio. Pero Nunca había habido. el Padre eliminó de la faz de la tierra toda la humanidad. Solo dejó a Noé con su familia. Así es. Hubiera sido fácil eliminar a toda la humanidad y de nuevo comenzar con Moisés. Así es. Pero no lo hizo. Entonces, volviendo al estatuto perpetuo de la contaminación con muerto, la palabra de Yahweh no cambia, sino que permanece para siempre. En el verso 13 del capítulo 19 del libro de Bamidbar, Números, dice, todo el que toque el cadáver de cualquier persona que haya muerto y no se rocíe a sí mismo, contamina el tabernáculo de Yahweh. ¿Verdad que todos decimos, porque yo soy templo del Espíritu Santo? Todos lo decimos Este hoy es en el día. nuevo tabernáculo. Este es el nuevo tabernáculo. Bien, como usted es templo del Espíritu Santo, usted no puede entrar en contaminación con muerto. Dice las Escrituras que todo aquel que haya muerto y no se rocíe, toda aquella persona que haya muerto y no se rocíe, Que tocar el cadáver. que tocar el cadáver de un muerto y no se rocía a sí mismo, contamina el tabernáculo de Yahweh. Fíjense bien que es para nosotros este mandamiento, porque Yahweh bien sabía que ninguno de ellos se iba a acercar al templo, solamente Aarón era el único que se iba a acercar, pero esto es Torah para todo el pueblo, es para nosotros. Cuando nosotros decimos, porque yo soy el tabernáculo de Yahweh, o del Espíritu Santo, entonces no puedo tener inmundicia en mí misma. Dice, Este es uno de los reglamentos, de los decretos de Yahweh, que podríamos empezar a poner en tela de juicio. sí, Pero ¿cómo voy a hacer si se murió tal y era mi amigo, pero yo tengo que ir y es un poco complicado Sí. hoy en día. nos ha enseñado el sistema en el que nosotros vivimos que es necesario, que es una norma moral y social asistir a los velorios y acompañar a las personas dolientes, pero eso va en contra de la Torah. Y usted se recuerda lo que dice Daniel. El libro de Daniel dice que la bestia se levanta contra todo lo que es de Yahweh y hace cambiar los tiempos y la Torah Y las reglas. los mandamientos, Él los cambia. Usted ha escuchado que en la antigüedad habían personas que contrataban llorones. Les decían, yo te pago para que vayas y llores allá al funeral, porque yo no me voy a contaminar. Mejor te pago y te contaminas tú y ahí te las arreglas tú. Y yo no me contamino. Ellos sí estaban conscientes del mandamiento que ellos debían de cumplir. Entonces, dice aquí, leamos nuevamente el verso 13 del capítulo 19 de Números. Todo el que toque el cadáver de cualquier persona que haya muerto y no se rocíe a sí mismo, contamina el tabernáculo de Yahweh, tal persona será cortada de Israel por no haberse rociado con las aguas del rociamiento ceremonial. Todavía será impuro, ya que su impureza permanece con él. Muchos dirán, ay no, que eso es ley. Eso Sí, es la ley. es ley. Eso ya pasó. Perfecto. Pero aquí nosotros vemos la gracia de Yahweh. ¿Qué es lo que Yahweh nos está diciendo? Está bien, te tienes que contaminar con alguien. Se murió tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre. Allí lo leíste anteriormente en Baikra, en Levítico 21. Un pariente muy cercano, un amigo muy cercano, una amiga muy cercana. Tienes que contaminarte. Ahora,
hay requisitos o reglamentos que debes de seguir para poder restaurar la santificación del templo, la purificación del templo. ¿Qué hay que hacer? Al tercer día de haberse contaminado con muerto, se tiene que rociar agua. Agarra un poco de agua. Una persona que esté ritualmente limpia, lean con más detalle y con más tiempo todo el capítulo 19. Una persona ritualmente limpia, que no haya estado contaminado con muerto, que no esté en sus días de menstruación, etcétera, va a venir y le va a rociar agua de la llave. Va y le rocía agua limpia. Al tercer día de haberse contaminado con muerto y al séptimo día de haberse contaminado con muerto. Solo eso tiene que hacer. Eso es gracia. Esa es la misericordia de Yahweh. Yahweh dice, si no se purifican, es porque ya no quieren. Quieren vivir apartados del pueblo de Israel. ¿Recuerdas la historia de Naamán, el sirio, que Correcto. estaba leproso y una muchacha que trabajaba en la casa de él le dijo, yo conozco a una persona en Así Israel que es profeta de Yahweh, que él puede ayudarle? Sí. Entonces vino este hombre extranjero y buscó al profeta, y el profeta le dijo, lávese en el río por 7 días consecutivos. El problema era que el río Yarden es uno de los ríos menos limpios de Israel. Entonces habían ríos más hermosos y limpios y ricos para ir y nadar, pero vino Eliyahu, y le dijo, ve a zambulirte, o Elisha, ve y zambúllete 7 veces en el Yarden. Y él dice, ¿cómo? Habiendo ríos más hermosos para irme a zambullir, ¿me mandas al más sucio? Si yo lo que quiero es limpiarme de la lepra. Pero el criado de Naamán, cuando mira que Naamán está murmurando, Correcto. cualquiera que nos escucha ahorita con esta cuestión de rociarse agua el tercer día y el séptimo día, de repente va a estar murmurando y va a decir, están locos. Y pueden señalarnos, esos dos que están allí, como Coraj contra Moshe y Aarón, diciendo, esos dos no saben, pero estamos leyendo lo que está escrito. Nos estamos limitando a las escrituras. Sí. El hombre vino, el criado de Naamán, y le dijo, mi señor le dice, si solo es que se baña ahí, qué difícil es eso, qué le cuesta. Así es. El hombre cambió su actitud y lo hizo tal como se le explicó. ¿Qué sucedió al séptimo día? A la séptima zambullida A la séptima zambullida. salió limpio. Limpio. Correcto. Y él aquí dice al tercero, él solo está diciendo 2 séptimo. días, el tercero y el séptimo. Correcto. Rocíese agua limpia. El séptimo día usted está limpio. Son de estas cosas que cuando yo le digo a mi hijo pequeño que no haga tal cosa, mi hijo no entiende, no tiene la comprensión de entender la instrucción que yo le estoy dando, pero yo espero que él obedezca, porque la instrucción que le estoy dando es para el bien de él. Correcto. Así Igual, el Padre nos está dando una instrucción. Nosotros decimos que somos templo del Espíritu Santo. Y nuestro Padre, el dueño de este cuerpo, dice, si usted se contamina, límpiese. Así Solo es. tiene que rociarse agua el tercero y el séptimo día. Esto. ¿Qué de difícil eso? No hay nada. Veamos el verso 21 del mismo capítulo 19, es muy importante. Verso 21, capítulo 19 de Bamidbar, Números, dice, será para ustedes un estatuto perpetuo, permanente, y aquel que rocía el agua del rociamiento ceremonial, lavará sus vestiduras, y el que toque el agua del rociamiento ceremonial quedará impuro hasta la tarde. Y todo lo que toque el impuro quedará impuro, y la persona que lo toque quedará impura hasta la tarde. Entonces, vemos que este es un mandamiento perpetuo, es tiempo de restauración, como mencionaba antes Gabriel. Él decía que, dice Pedro, Kefa lo estaba diciendo en Hechos 3:21, que es necesario que Yeshua esté retenido. Los cielos no lo dejan venir, no lo sueltan aún, porque es necesario que todas las cosas se restauren. Lo que Yeshua quiere es que su vida se restaure, que este templo y ese templo que está ahí sea restaurado, que usted haga una purificación. Si se ha contaminado con muerto, purifíquese.
al tercer y séptimo día, para que usted sea restaurado. Y en la medida en que usted lo haga, entonces estamos diciéndole, Yeshua, es tiempo que vuelvas, es tiempo que vuelvas. Cuando nosotros empezamos a restaurar todas las cosas de las que hablaron los profetas. Recuerde que el Nuevo Testamento no existía cuando Pedro está hablando. Él hablaba del Antiguo Testamento, del Tanakh. Todas las cosas que aparecen escritas en la Torá, en los 5 libros de Moshe, deben de ser restauradas. Joyce, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Oiga bien, culto racional, o sea, es entendible. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. El verso 1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Padre me está diciendo, Gaby, presentame tu cuerpo en sacrificio vivo. Y el verso 2 me explica cómo. No te conformes a este siglo. No te conformes a la manera de pensar de la gente. El hecho de que 10 millones de personas piensen que las cosas son así, pero la palabra dice de otra manera, yo no tengo por qué seguir el consejo de los 10 millones. Así es. Si cuando fueron a ver la tierra de Canaán, los 2 espías, 10 personas venían diciendo, sí, la tierra es bien bonita, pero hay unos gigantes, nosotros parecemos langostas a la par de ellos. Cucarachas. Pero viene Josué y Caleb y dijeron ellos dos, sí es cierto, pero subamos pronto y tomemos lo que el Padre nos está dando. No importa que esté llena de gigantes, no importa que esté llena de problemas la vida. El Padre está con nosotros, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo nuestro amado Abba Yahweh. Y Él dice, no te conformes, no vivas como vive la gente. Cambia tu mente. ¿Cómo va a cambiar su mente? Con lo que dice la palabra. A mí no me crea, a Joyce no le crea, pero si usted no cree al que envió a nuestro Salvador, al Padre, en Hechos 3:23 dice que va a ser desarraigado de su pueblo. A mí no me crea, ya se lo digo, a nosotros no nos crea. Es la palabra hablando. Y es ese mismo, la Torah viviente la que le está diciendo hoy, preste atención. Es correcto. Era necesario que Aarón se contaminara. En ese momento que había tanto pleito, tanta envidia de la posición que tenía Aarón, fue necesario entonces que Aarón descendiera y se volviera uno como el pueblo. Fue exactamente lo que Yeshua hizo. Yeshua tuvo que descender y Él llegó y se hizo uno más del pueblo, caminó y habitó en medio de nosotros, entre nosotros. Y luego no solamente le bastó eso, sino que fue y murió en un madero haciéndose maldito por nosotros. ¿Verdad que todos nosotros lo conocemos? Exactamente lo mismo estaba haciendo Aarón en ese momento. ¿Cómo entro de regreso al Mishkan? ¿Cómo entro al tabernáculo? Preguntaba Aarón. Y tenía que hacer esa purificación. Todos sabemos que cuando venga el Mesías, Él viene a hacer el sacrificio de la vaquilla roja. Y es exactamente el que estábamos leyendo en Números capítulo 19, el sacrificio de la vaquilla roja, para que Aarón pueda regresar al templo a ofrecer todo el servicio a Yahweh. Era necesario purificarse con la vaquilla roja, y esa es la razón por la cual Yeshua, nuestro Mesías, va a venir a hacer nuevamente el sacrificio por la vaquilla roja. Joyce, pero ahora tenemos el problema siempre de la rebelión. Están murmurando contra Moisés y Aarón.
¿qué hizo Yahweh para eliminar esa murmuración por completo? Por eso era necesario que Aarón bajara al mismo nivel que todos los demás. Entonces Moshe le da la orden a todos los príncipes de Israel, a las 12 tribus, y les dice, eso lo leemos en el capítulo 17 del libro de Bamidbar, les dice, traigan cada uno de los príncipes, como eso es lo que Korach le dijo a la gente, les dijo, todos debemos de tener un representante ahí en el Congreso delante de Yahweh. Allí como jueces delante de Yahweh debe de haber un representante por cada una de las tribus. No que solamente los levitas o mucho menos solamente Aarón, decía Korach, imaginémonos, ¿verdad? Que así pudo haber dicho. Entonces vino Moshe y les dijo, cada uno de los representantes de las tribus, de las 12 tribus, va a traer una vara. Y la vara que muestre, que florezca, dice, entonces esa es la que Yahweh ha escogido. Pondrán en cada vara, dice, verso 3, y en la vara verso 2, habla a los hijos de Israel y toma de cada uno de ellos una vara de acuerdo a las casas paternas, de todos sus jefes de acuerdo a sus casas paternas, serán 12 varas, y escribe en su vara el nombre de cada uno. Y en la vara que corresponde a Leví escribirás el nombre de Aarón. Ese es el nombre, pues cada uno de ellos tendrá una vara de acuerdo a sus casas paternas. Entonces las colocarás en el Mishkan, delante del testimonio, delante del arca. Allí le estaba poniendo, donde yo me encuentro con ustedes. Recuerda que Yahweh dice que Él iba a hablar de donde estaba el arca, con aquellos querubín que están con sus alas puestas, de en medio de esos querubín Él hablaba. Y sucederá que florecerá la vara del varón que yo elija, y apartaré de mí la murmuración que los hijos de Israel hacen contra ustedes. Mire qué es lo que está haciendo Yahweh. Está diciéndoles, ya van a ver, que no es contra Moshe, que no es contra Aarón, es contra mí, contra quien están murmurando los hijos de Israel. Todas las 12 tribus, las 11 tribus estaban murmurando. Entonces cada uno trajo su vara. Y Moshe agarró las 12 varas y fue y las colocó allá en el lugar santísimo, en el lugar Hakadoshim. Y estando en ese lugar, al día siguiente Moshe entra al lugar Hakadoshim. Y cuando sale con las 12 varas, había una que había florecido, había dado hasta fruto. Veamos. El verso 8, y al siguiente día Moshe entró en el Mishkan y vio que había brotado la vara de Aarón de la casa de Leví y había producido hojas y almendras maduras. ¿Usted sabe lo que significa o lo que representa la almendra? El almendro. El almendro es un árbol que de acuerdo a la Torá, cuando usted estudie el almendro, se dará cuenta que es un árbol que dice alerta, prepárese porque algo está por venir, o una advertencia. Tenga mucho cuidado. El almendro representa advertencia. Entonces dice que había dado almendras. Esa es la advertencia que le estaba dando Yahweh al pueblo de Israel, porque no querían reconocer que era Yahweh hablando a través de Moshe y de Aarón. Cuando les manda una vara que está con un almendro, le dice, a ver quién se atreve nuevamente a poner en tela de juicio lo que yo he hecho. Enseguida Moshe sacó todas las varas de delante de Yahweh y las llevó a todos los hijos de Israel. Y ellos las vieron y tomó cada uno su vara. Entonces dijo Yahweh a Moshe, coloca de nuevo la vara de Aarón delante del testimonio del arca, para que sea conservada como señal. ¿Para quiénes? Para los rebeldes. Mire qué tremendo, para que terminen sus murmuraciones contra mí y no perezcan. Por eso es que Yahweh hizo que esa vara de almendro esté ahora como una advertencia para los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que no quieren obedecer lo que ya Yahweh ha establecido, sino que quieren hacer las cosas a su manera. Coré, siendo un levita, Moshe le decía, ¿no te es suficiente servir ya a Yahweh, que aspiras a mucho más de lo que ya Yahweh te ha dado? Y él dijo, no me es suficiente, yo quiero más, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero ser el sumo sacerdote. La envidia,
la vanagloria, porque no era por servir a Yahweh, ya estaba sirviendo. Él quería reconocimiento, eso era lo único que quería. Entonces, dime. En el libro de Jeremías, en el profeta Jeremías, capítulo 1, verso 11, apunte rapidito, ya el tiempo se nos está yendo. Dice, la palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Vino a mí la palabra de Yahweh por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahweh, verso 14, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahweh, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños como los que estaban rebeldes acá, y la obra de sus manos adoraron. El almendro es advertencia. Advertencia, advertencia. Entonces, cuando nosotros vemos la vara de Leví, de Aarón, que ha florecido, nos está advirtiendo a aquellos que son rebeldes, o somos rebeldes muchas veces, todos nosotros somos rebeldes. Debemos de prestar atención a lo que la Torah nos está diciendo, y dice, vuelvan a mí, arrepiéntanse de sus malos caminos para que sean perdonados, dice Yahweh. Entonces Él quiere que nosotros volvamos, eso es gracia. La gracia ha estado desde antes de la fundación del mundo, cuando fue inmolado el Cordero, como lo dice en Revelaciones. Entonces, si Yahweh nos está advirtiendo, es porque Él no quiere que seamos rebeldes. Él quiere que nosotros dejemos la murmuración a un lado y que empecemos a obedecer la palabra tal como Él nos la ha enseñado. Además, esa vara también es una profecía de lo que Yahweh haría en milenios después. Sí, ahorita sí, que estás mencionando acerca de que se arrepientan, hemos tenido un concepto de la palabra arrepentimiento, es que yo tengo que venir y dolerme de mi pasado. Ay, qué malo fui. Cuando pasaba alguien a dar un testimonio, el hermano va a pasar a dar su testimonio. Bueno, hermanos, yo era aquí, yo era allá, yo era eso, y el Padre me invitó, ahora estoy acá, y me arrepentí de todo lo que yo hice, y ahora estoy aquí. Eso no es arrepentimiento. Yo tenía la leche, boté toda la olla de leche, y me duele que boté la leche. Ya. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, dejé la Torah, en estos 2000 años hemos dejado la Torah, y arrepentirse es volver a tomar la Torah. Yo tomo un vehículo, un transporte para San Pedro Sula, me arrepiento de ir a San Pedro Sula, no, mejor voy a ir a Choluteca. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a llorar porque voy en el bus para San Pedro Sula y me arrepiento. No, o simple. contarle a la gente. O contarle a los demás que me arrepiento de ir a San Pedro, pero no me bajo del bus. Solo vas arrepentido en el bus. Voy arrepentido, pero no me bajo, pero yo quiero ir a Choluteca, me arrepentí de ir a San Pedro. Tengo que parar al señor del bus y decirle, bájeme porque tengo que regresar. Arrepentimiento es que volvamos a tomar lo que nuestro Padre nos ha dicho en la Torah. Amén. Eso es arrepentirse, es volver a la Torah. Amén. No es dolerme por lo malo que hice. Sí tiene que haber una contrición por lo que hice malo, por desobedecer a mi Padre, pero solo dolerme y no volverme y No empezar hacer cambios, no y hay hacer arrepentimiento. cambios, eso no es arrepentimiento. Correcto, muy bien. Entonces, viendo nuevamente lo de la vara de Aarón que floreció, es una profecía también del tiempo de Mashiach, como lo vemos en Yeshayahu, Isaías capítulo 11. Brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de su raíz dará fruto. Sobre él reposará y morará la Ruach de Yahweh, Ruach de sabiduría y de entendimiento, Ruach de consejo y de poder, Ruach de conocimiento y de reverencia a Yahweh. Y él resplandecerá en reverencia a Yahweh.
no juzgará según lo que vean sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los necesitados de la tierra. Mire, porque esta es la vara que está retoñando. Herirá a la tierra con la vara de su boca y dará muerte a los impíos con el soplo de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Si usted se da cuenta, esto es exactamente lo que usa el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, que se llama el pectoral del juicio. Él usaba una lámina de oro con 12 piedras incrustadas en esta lámina, en engastes de oro, y esta lámina estaba amarrada por la espalda para poder sostener el peso de la lámina de oro con 12 piedras preciosas. Aparte de eso, tenía 2 piedras sobre sus hombros que representaban cada uno 6 nombres de 6 tribus en cada lado, más las 12 piedras acá. Entonces, por eso dice, la justicia será el cinto. Llevaba el cinto de sus lomos. La justicia es con lo que él sostiene a las 12 tribus de Israel, con justicia. Y justicia se traduce con Torah. Y la fidelidad, el ceñidor de su cintura. También iban apretado a la cintura esta misma lámina o pectoral del juicio que lleva el sumo sacerdote. Pero esto está hablando de tiempo futuro, porque Yeshua aún no es sumo sacerdote, Cohen Gadol. No lo es todavía. Él va a ser Cohen Gadol una vez que él haya ofrecido la vaquilla roja. Cuando él venga, entonces va a sacrificar la vaquilla roja. ¿Para qué? Para purificarse a sí mismo y purificar el templo que ha sido profanado por la bestia y purificar al pueblo. Por eso es que Yeshua viene a ofrecer el sacrificio de la vaquilla roja, porque Él ha estado, nosotros hicimos que Él se contaminara por culpa de nuestra rebelión, por culpa de nuestra murmuración, por querer hacer las cosas a nuestra manera, exactamente lo mismo que hizo Korah. Mire, se rebelaron, murmuraron contra Yahweh, contra Yeshua, contra la Torah, y no quisimos hacer las cosas que Yahweh había establecido, sino que quisimos hacerlas a nuestra forma, a nuestra manera. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Yeshua? Descender a la tierra, hacerse igual a nosotros, hacerse maldito por nosotros, muriendo en un madero por nuestras rebeliones. Y eso lo leemos en Isaías. Por nuestras rebeliones Él se hizo inmundo. Por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no quisimos obedecer la Torah. Si usted permanece hoy en una actitud de no querer obedecer los mandamientos que ya Yahweh ha establecido, sigue usted manteniendo aquí, en estado de inmundicia, al Mesías. Porque él se tuvo que contaminar haciéndose maldito por nuestras rebeliones. Si nosotros nos volvemos y decimos, Yahweh, perdóname, he sido rebelde, pero de ahora en adelante yo decido volver a la Torah, obedecer tus mandamientos, entonces yo digo, el sacrificio de Yeshua fue una vez y para siempre, no necesita más, porque yo ya aprendí la lección, que a mí me toca obedecer los mandamientos, como leías al principio en Yohanan, en Juan. El que me ama, ¿qué hace? Obedece mis mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos de Él? Si no están en la Torah, ¿dónde más los podemos encontrar? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a Yahweh y a Yeshua de esta forma y estamos dándonos cuenta de que tenemos que empezar a regresar a la Torah, retornar a ser
un teshuvá, un retorno a la Torá, es para que nosotros podamos conocer a nuestro Mesías, para que nosotros podamos abrir la puerta de los Shamaim, de los cielos, y que el Mesías pueda venir hacia nosotros nuevamente, para que todas las cosas sean restauradas. Tenemos que empezar nosotros a obedecer los mandamientos de Yahweh. Hermanos, estamos llegando ya casi al final del programa. Agradecemos que nuestro hermano Lemuel se ha comunicado con nosotros desde Sulaco, Lloro, del Empira, por nuestro hermano Gustavo Adolfo. Tenemos de Luis Alemán también. Gracias por su comunicación. De San Marcos de Colón también, muchas gracias, damos gracias. Y te saluda Frances, de que se conocieron hace mucho tiempo. Queremos agradecerle a cada uno su participación. Estamos, como les decíamos al principio, para proclamar la palabra. Es simple, no le estamos añadiendo, no le estamos hablando de otra Biblia. Yo la que tengo aquí es la Reina Valera. Quisiera aclarar esta comunicación. Pregunta el hermano Luis, ¿no invalidamos la ley al no mezclar el agua con la ceniza de la res? No, al contrario, cumplimos la ley cuando lo hacemos. Yahweh dice que la vaquilla roja, pero esto solamente lo puede hacer Elíasar, un Cohen, ¿verdad? Un Cohen. Entonces, esa es la parte que nosotros no podemos cumplir hoy en día, porque no hay un Cohen establecido por Yahweh aún en la tierra. Entonces, no podemos hacer el sacrificio de la vaquilla roja hasta que venga Yeshua. Existieron los templos en Israel, se han hecho 9 sacrificios de vaquilla roja precisamente para cumplir con este mandamiento de la Torá, algo que nosotros desconocíamos en el cristianismo, porque se nos ha vedado esa parte de la Torá, que es nuestra identidad pertenecientes al pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros vamos a cumplir con el mandamiento de purificarnos por muerto, al tercer y séptimo día, lo hacemos rociándonos agua, en obediencia a la parte del mandamiento que nosotros podemos cumplir. Entonces, le invitamos para que usted pueda dar este acto de fe. Esto es fe, creer que lo que Yahweh ha dicho se va a cumplir. Y usted pueda decirle, Yahweh, aquí estoy, no entendemos este mandamiento, pero lo vamos a estudiar y de ahora en adelante yo voy a empezar a purificarme con agua, y el agua es la Torá. Entonces podemos hacer con agua física cuando nos bañamos, nos purificamos, pero sobre todo purificándonos con la Torá de Yahweh. Esto es lo que nos limpia de todos nuestros pecados, la Torá. Y nosotros entonces empezamos a vivir una vida de santidad, al estilo del real sacerdocio, la nación santa y el pueblo que Yahweh ha adquirido. Gracias, hermanos, por su tiempo con nosotros. Shalom, shalom. Hasta el próximo viernes. Shalom, bendiciones. Shalom. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh.